Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Buenos días, casi buenas tardes. Gracias por venir a esta charla sobre un tema que nos interesa, yo creo que a todos los que estamos en Estación Podcast, que son las licencias de música en los podcasts. Tenemos nada menos que a Cristina Perpiñán Robert, directora general de SGAE. ¿Quién mejor que tú para explicarnos un poco la confusión que hay con este tema en Internet? Y yo creo que además nos vas a adelantar una primicia muy importante para todos los podcasters que como digo, nos interesa a todos. Yo voy a hablar como primer damnificado de estas personas que tienen un podcast desde hace tiempo y de repente recibió un email un buen día en el que se decía tu podcast va a borrarse de Internet porque tiene música de la que no tienes los derechos, evidentemente, ¿no? Y tú como podcaster te quedas ahí como un poco en plan... Ostras, es verdad, es que yo no tengo derecho de utilizar estas canciones, no tengo la licencia y en ningún momento la he tenido ni la voy a tener jamás, ¿no? Y yo después, como que personalmente me he acostumbrado a hacer mi podcast sin música y no hay ningún problema, pero como que esta situación va a cambiar. ¿Nos puedes contar qué ha pasado para que de repente Spotify nos escribiera a los podcasters hace un par de años para decirnos que teníamos que eliminar los capítulos o los trazos de música que había en los podcasts porque no teníamos las licencias? Bueno, lo primero, felicitarte. No sé si se me oye bien, ¿sí? Porque te han dado el premio, ¿no? Impacto por el... Bueno, yo te conozco precisamente porque me entrevistaste en ese podcast. Y bueno, pues felicitarte por el premio que te han dado, por el programa de Algo Cambió. Felicidades a ti también, que el podcast lo hacemos con Fundación SGAE y es un placer hacerlo. El capítulo al que viniste a hablar de inteligencia artificial está en YouTube, lo recomiendo a todo el mundo. Vino a María Arnal, que es un abedazo de artista, a hablar de las posibilidades de inteligencia artificial y tú aportaste también muchísimo sobre también derechos, ¿no? Sí, y además, mira... Últimamente es que cada vez que voy a un panel es para hablar de inteligencia artificial y bueno, pues es bueno que por lo menos podamos hablar de otras cosas que también interesan, que no todo es inteligencia artificial, aunque es verdad que es ahora un tema que es de máxima actualidad, pero bueno, que por fin hablamos de algo un poco más tangible, más práctico, ¿no? De música, sí. Nada menos. Bien. Bueno, entonces, ¿Qué ha pasado para que recibiéramos este mail los podcasters? Bueno, el tema de por qué se mandó el correo y tal, yo no voy a entrar porque no hablo en nombre de Spotify. Es verdad que el uso de música, pues como en cualquier otro tipo de explotación, y el caso del podcast es uno como cualquier otro, pues hay unos derechos de autor que hay que respetar, ¿no? Y yo hablo en nombre de las SGAE, en nombre de lo que son las obras musicales, ¿no? Esas obras musicales, cuando se utilizan, pues hay que pedir autorización y hay que pagar a los autores pues, por el uso de sus obras. ¿Qué es lo que hacen las entidades de gestión como SGAE? Pues que en vez de tener que ir y buscar a los autores, pues las entidades de gestión lo que hacemos es facilitar todo nuestro repertorio y se puede utilizar con las condiciones que se establecen en las licencias y por el pago de las tarifas. Bueno, pues en el caso del podcast... se produjo una situación en la que pues, SGAE no llegó a aprobar esas tarifas de podcast. Es verdad que hubo un trabajo inicial hace años partiendo de la tarifa que teníamos de radiodifusión, porque siempre veíamos que se producía esa vinculación entre la explotación, o sea, los derechos que se tienen en cuenta a la hora de valorar los usos que se están produciendo, que en el caso del podcast pues hay un derecho de reproducción y un derecho de comunicación pública, pues está muy vinculado también a los derechos que se generan cuando en una emisión radiofónica. Entonces, aunque sí hay una tarifa para radios, no se llegó a esa especialidad de aprobar unas tarifas para el podcast. Eso, además, se juntó en un periodo en el que, por cuestiones legales, se aprobó una orden de metodología que establecía unos criterios muy sofisticados a la hora de aprobar tarifas y, bueno, pues por una serie de circunstancias pues no llegamos a estudiarlo. Hace un par de años ya nos dimos cuenta que había una necesidad de dar una respuesta porque
¿por qué no íbamos a dar licencias por el uso de nuestro repertorio en los podcasts? Y entonces empezamos lo que es el trabajo de analizar el mercado, analizar los derechos que se ven afectados y, sobre todo, el trabajo de asegurar que cumplíamos tanto con la orden de metodología de tarifas, que es una orden, insisto, muy complicada porque obliga a las entidades de gestión, cuando aprueban tarifas, a tener en cuenta toda una serie de criterios. Y esos criterios, a la hora de crear o de generar o de desarrollar esa tarifa, pues hace que no puedes simplemente salir y decir, pues venga, pues si la tarifa de la radio es un 5%, pues aplico el 6% y ala. No, hay que hacer un trabajo, te obliga a hacer una comparativa internacional para asegurar que nuestras tarifas o las que proponemos están en línea. Y además se produjo otra situación, y es que también teníamos que adaptar nuestra tarifa de radio. Entonces, todo eso generó una situación en la que, como no teníamos una tarifa previa, porque lo que hacemos normalmente en Sky, cuando tenemos una tarifa que vemos que tenemos que adaptar, pues vamos tirando del anterior como pagos a cuenta y se va haciendo una situación en la que el usuario la puede utilizar y empezamos una negociación. En este caso, como no había una previa, pues se generó ese vacío y entonces no podíamos tampoco no podíamos aprobar esa tarifa nueva, no teníamos una anterior y teníamos que hacer ese trabajo de análisis del mercado, de análisis internacional y de ver cuáles eran esa relación entre nuestra tarifa de radio y la tarifa de podcast. Y bueno, pues tardamos hasta ahora en que hemos por fin estudiado la tarifa y la hemos sacado. ¿La gente entendía que era diferente la situación de la radio del podcast, o todavía teníais cierta presión en plan, si es lo mismo, es muy parecido, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, o sea, también es verdad que desde que se empezó a estudiar esto hasta ahora, pues también ha evolucionado muchísimo también el mercado y los tipos de podcast. Claro, lo primero que se nos generó es, por parte de las entidades de radio, pues había un principio que se llama neutralidad tecnológica, y lo que planteaban las entidades de radio es, si yo ya tengo una tarifa y pago por la música, por poner la música en mi emisión de radio, ¿por qué tengo que pagar una cantidad distinta? Ya no digo, porque nuestro planteamiento es que hay un derecho adicional por esa interactividad que se produce en el podcast. ¿Por qué tengo que pagar una cantidad distinta cuando hay un principio de neutralidad tecnológica? Eso es lo que complicó aún más, porque sabíamos que el punto de partida ya era una negativa por parte de las entidades de radiodifusión para incluso aceptar que tuvieran que pagar una cantidad distinta por los podcasts de las emisiones radiofónicas. Bueno, también en paralelo hay las otras entidades de gestión también tienen que publicar sus tarifas, y lo que hacíamos también es hacer un seguimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es el órgano administrativo encargado de determinar las tarifas cuando hay un conflicto, y teníamos pues que era como un puzzle, teníamos que meter todas esas piezas. Y uno de los temas que teníamos que analizar era hasta qué punto, teniendo en cuenta ese principio como de neutralidad tecnológica, podíamos establecer una tarifa distinta para los podcasts de las emisiones que ya se han emitido por radio, que es uno de los temas que ya hemos resuelto en la tarifa que sacamos ahora. Por meternos ya de lleno en la novedad, ¿qué va a cambiar a partir de ahora? Vale. Bueno, es que además la tengo que mirar porque se aprobó esta tarifa se ha aprobado el 14 de mayo por la Junta Directiva. También todo lo que es la aprobación de tarifas en SGAE pues tienen un proceso. A ver, también es porque la SGAE pues, tiene una situación muy dominante en el mercado y tenemos que asegurar cuando publicamos tarifas que no estamos actuando con ningún tipo de abuso, de forma que las tarifas sean razonables y pasan por todo un proceso como de aprobación. Tienen que aprobarse por la Junta, que es lo que ha pasado. Ni siquiera se han publicado aún, porque las tarifas tienen que ir acompañadas de una memoria económica que aún estamos desarrollando. Pero bueno, cuando me dijo Rubén de venir aquí, dije, bueno, yo sí, y anuncio las tarifas, pero que ni siquiera las hemos publicado, de forma que no lo sabe ni el Ministerio de Cultura, que hemos sacado la tarifa. Pero no yo la explico. Urtasun, pero vosotros lo vais a saber antes que Urtasun, para que lo entendamos. O sea, habéis aprobado una cosa que no significa que mañana todo el mundo vayamos a poder subir nuestro podcast con música, sino que se están dando los primeros pasos para que eso sea posible dentro de un tiempo, que serán unos meses. Sí, o sea, nosotros ahora esto se ha aprobado por la Junta.
El paso siguiente es, ya con la memoria, que esperamos que lo vamos a tener antes de que acabe este mes, lo enviamos al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura lo que hace es publicarlas. A partir de ahí ya son tarifas publicadas, también las publicamos nosotros, las GAE, en nuestra página web, y lógicamente el usuario pues dice, oye, y estas tarifas, pues como están publicadas, puedo pedir la licencia. Entonces, es un periodo en el que estamos aún ajustándola, pero lo que es la tarifa general, pues se ha aprobado. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues porque veíamos eso, pues que hay podcasts nativos, hay plataformas de podcast y hay podcasts de emisiones radiofónicas que ya se han emitido y que se pueden escuchar pues después durante un tiempo. Bueno, lo primero que decidimos es que como en marzo aprobamos las tarifas de radio, la tarifa de radio normal, la radio lineal, por entendernos, va a incluir el podcast radiofónico, o sea, se incluye dentro de la tarifa también el podcast, pero con un límite de 90 días. Es decir, cuando se trata de una radio que ya ha emitido el programa de Alsina de las 7 de la mañana, pues lo puedes escuchar en podcast y va incluido en la tarifa normal de la radio, pero durante un periodo de 90 días. ¿Por qué? Porque, primero, porque es el plazo que establecía la Comisión de Propiedad Intelectual, y porque también a nivel europeo, porque tenemos que estar viendo todo, se considera que cuando una emisión radiofónica ofrece un catch-up, que es lo que llaman una emisión interactiva de su propia emisión radiofónica, se considera que es un servicio auxiliar accesorio al servicio principal, que es el de la radio. Y entonces, bueno, pues por todo eso dijimos, bueno, pues mira, todo lo que son emisiones radiofónicas van a ir incluidas dentro de la tarifa durante un periodo de 90 días. A partir de 90 días, pues se activa la tarifa del podcast. Esto, lógicamente, igual que pues vamos a tener que negociar con los usuarios de podcast nativos o de plataformas, pues también lo tenemos que negociar con las radios. Quiero decir que las radios igual nos dicen, pues mira, 90 días no, pues te voy a pedir 6 meses. Pues ahora iniciamos un proceso de negociación, ¿no? Que no hay acuerdo, que no haya acuerdos con las grandes plataformas, pues tenemos dos opciones. Nos vamos también, pedimos a la Comisión de Propiedad Intelectual un arbitraje entre las partes, o modificamos la tarifa. Pero esperamos que la tarifa pues funcione, ¿no? Y que esté y se pueda aprobar. Entonces, si no estamos dentro de este ejemplo, ¿no? de este formato que es el de las radios que tienen su propio podcast, tenemos la tarifa del podcast, digamos, para el podcast nuevo. Propiamente dicho, podcast 100%. Bien, entonces ahí lo que hemos hecho es establecer dos tipos de tarifas que son lo que establece, lo que obliga la ley. La ley, lo digo, es que es complicado y normalmente esto cuando estamos con los usuarios lo explicamos bien y aquí igual no quiero aburrir, pero la ley, por definir, por explicarlo de forma más sencilla posible, obliga a las entidades de gestión a tener dos tipos de tarifas. Uno es lo que llamamos la tarifa por disponibilidad y el otro lo llamamos la tarifa por uso efectivo. La tarifa por uso efectivo, voy a empezar por la segunda, lo que tiene en cuenta es el uso real de la cantidad de música que pones. De forma que si, voy a poner un ejemplo, si una televisión utiliza en su emisión y se cuenta, se calcula la cantidad de música que hay dentro de su emisión y afecta a un 30% de su emisión, pues la tarifa se modula en un 30%. Entonces, sacamos una tarifa que se llama la tarifa por uso efectivo. Esa tarifa por uso efectivo está pensado para una emisión que fuera 100% música, que no existe. Pero digamos que hay una tarifa, pero estaría para ese caso. Esa es una tarifa que es para 100% de música. ¿Qué significa la tarifa? Que cuando venga el podcast dirá, pues voy a medir la cantidad de música que tengo en mi programa. Pues es un 30%, un 20%, un no sé qué. Esa tarifa la ajusto en un 20-30%. ¿Vale? Entonces, esa es la tarifa por uso efectivo. Esa tarifa por uso efectivo que se ha aprobado, que es una tarifa que es de un 11,55% de los ingresos, claro, lo suena y dicen, pues qué barbaridad, pero es, claro, es un 11,55% si fuera 100% música. Entonces, lo ajusto. Entonces, primero lo ajusto por la cantidad de música que tiene y luego introduzco un criterio que obliga a la ley, que es el de la relevancia. El criterio de la relevancia lo que establece es no solo tengo que tener en cuenta la cantidad de música que pongo, sino la importancia cualitativa que tiene la música en tu programa.
por poner un ejemplo, yo puedo tener una radio, hay un podcast. Esto también parte de la radio, por eso utilizamos los mismos criterios. Yo puedo tener una emisora de radio o un podcast sobre deporte. En un podcast sobre deporte, digamos que la música no es esencial. Lo utilizamos siempre el ejemplo, por ejemplo, de la comunicación pública en los bares y en las discotecas. En una discoteca la música es esencial. Si quito la música, no es una discoteca. Claro, estamos hablando de podcast de música que pinchan muchísima música. O sea, claro. En realidad, a lo mejor no representa tanto a los que venimos aquí a dar la chapa, que estamos todo el rato hablando en nuestro podcast, hablando el 90% del tiempo, pero hay una serie de podcasts que sí que claro. son casi 100% musicales. A lo mejor simplemente hay un locutor, una locutora, hablando un 10, un 20, un 30%. Claro, entonces primero, lo que digo, primero se tiene en cuenta cuánta música pongo y lo modulo, pero luego tengo en cuenta lo importante que es la música para la relevancia. Entonces, puede ocurrir que haya un podcast de deporte, que la música no es esencial, pero que utiliza mucha música porque tiene mucha música de fondo. Bueno, pues entonces, al introducir el segundo criterio, el de la relevancia, diría, bueno, ya he medido la cantidad de música que tiene, pero como además la relevancia de la música es menor, tengo un coeficiente que gradúa de forma distinta y reduce un poquito más la tarifa. En cambio, digamos que es un podcast de entrevistas musicales, pero solo pongo una canción. La intensidad sería muy alta, pero al revés, la intensidad sería baja, porque solo pongo una canción y dura 30 minutos y la canción dura 3, pero la relevancia es máxima, porque no tiene sentido mi podcast si no tiene música. Entonces, hemos introducido los dos elementos en la tarifa. Entonces, ¿cómo funciona la tarifa por uso efectivo? Yo tengo una tarifa que es del 11,5% sobre los ingresos del podcast, que luego explicamos cuando no hay ingresos. Y primero calculo la cantidad de ingresos que tiene, de música que tiene, y multiplico por eso. Pues si tiene un 30%, pues el 30% del 11%. Y luego además tengo en cuenta la relevancia, si es radio musical o no musical. Y se introduce un segundo factor de coeficiente, que se gradúa dependiendo de si es musical o no. O sea que son dos criterios de medición. Esto, pues ¿a qué nos lleva? Pues que en una radio musical que utiliza música de forma normal, media, pues estaríamos alrededor de una tarifa de un 6%. Una tarifa, en el caso de una tarifa de una radio que no es con contenido, que no tenga esa relevancia musical, pues baja mucho más. Estaríamos alrededor de un 1% de la tarifa, pero depende de cada caso, porque se ajusta a cada caso. Entonces, claro, mucha gente te puede decir, bueno, mira, es que esto es complicadísimo. O sea, no voy a medir, no sé cuánto medir, no sé cómo medir, no sé si me metes en relevancia tal o no sé qué. Entonces nos vamos a la otra tarifa. Ya no la de uso efectivo, la tarifa por disponibilidad. La primera que has dicho. La primera que he dicho. Y la tarifa por disponibilidad dice, mira, no vamos a complicar la vida. Aquí hay dos tipos de radios, las que utilizan mucho y las que utilizan poco. Y no tengo que medir, o sea, las radiofórmulas y las que no. O sea, podcast de música con mucha música, pues me voy a una tarifa. Radio que no tiene que tener mucho con música y que tendría incluso menos de un 10%, me voy a otra. No tengo ni que medir. Y ahí utilizo toda la música que quiero y no tengo que medir. Y en ese caso tenemos unas tarifas que tienen en cuenta, pues eso, tengo menos del 10% de música, entre un 10 y un 70, que son casi todas, y las de máximo uso, que es el total. En este caso tenemos una tarifa por disponibilidad que es un 9,8%, que si es de las que no uso casi nada de música y que lo vemos sin tener que medir. Me explicas de qué va la radio, lo explicas al equipo de SGA y te lo dicen. La tarifa es el 2,45%. Que tengo el tramo intermedio, que es prácticamente a todas entre un 10 y un 70% de uso de música, que estoy ahí, la tarifa es del 5,88. O sea, lo que hacemos es ajustar teniendo en cuenta el tipo de radio que tienes sin tener que medir. Vale. ¿Vale?
¿Qué ocurre si no hay ingresos? Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando más o menos de un porcentaje Sí. sobre los ingresos todo el rato cuando Cristina se refiere al 2%, al 5%, al 11%. ¿Sería de como ingresos máximo. publicitarios? Es de los ingresos publicitarios o de suscriptores. O de suscripción, pero Sí. hay una infinidad de podcasts que tienen 0 ingresos. Claro. Estamos hablando de que hubiera ingresos, o sea, ingresos de publicidad o hay ingresos de suscriptores. Que no hay ingresos. Lo que hacemos en las entidades de gestión cuando no hay ingresos es que aplicamos unas tarifas mínimas, normalmente anuales, dependiendo del tipo de radio que es. Y ya están decididas esas tarifas. Y ya están también. Entonces, en este modelo, que son unos mínimos anuales por licencia, distinguimos entre lo que llamamos la tarifa amateur, que es para podcasters individuales. Y lo leo porque no quiero... Podcasters individuales de carácter aficionado o experimental sin monetización, publicidad ni patrocinios. En este caso son 100 euros anuales, ¿vale? En el caso de lo que llamamos podcasts institucionales, que son proyectos no lucrativos, con cierta estructura organizativa, finalidad cultural, educativa o comunitaria. Esto son solamente universidades, ONGs, radios comunitarias, asociaciones, tal, 150 euros anuales. Y ya comerciales. Estos son empresas de medios, productoras, marcas, agencias, influencers profesionales, podcasts con ingresos recurrentes, pero esto sería el mínimo. Si estás por encima de esto con la aplicación de la tarifa, que tienen publicidad, patrocinio, suscripciones, tal, 250 euros al año. Entonces, esto, bueno, pues es, pues cuando viene un podcast nos dice, pues yo entro en este o en este o en este, y bueno, ahí se trata también de es siempre una negociación de buena fe. Nos basamos en lo que nos dice el usuario y damos por hecho que la información que nos da es la verdadera, por entendernos. Me informan de que nos quedan 2 minutos nada Perdona. más. La verdad es que te explicas de maravilla, yo lo he entendido perfectamente. También tengo muchas preguntas. Vale. No sé si esto va a llegar a todo tipo de música. Vamos a poder poner la canción entera. Se Vale. refiere a una ráfaga No. En la práctica, ¿cómo va a ser? Aquí esto ¿Y qué incluye... tecnología se va a usar? O sea, ¿va a ser la edición del propio podcast? O sea, vamos, porque me has metido varias cosas. A ver, esto incluye toda la música administrada por la SGAE, que SGAE tiene un repertorio muy amplio, que además, si entras en la página web, se puede ver nuestro repertorio, porque es nuestro repertorio directo de nuestros socios, y el repertorio internacional que representamos por acuerdos de representación recíproca, de forma que también, pues, repertorio de todas las otras entidades de gestión del mundo que tienen contrato con SGAE. Ahora, hay un tema y que aún estamos perfilando, que son las sincronizaciones. Cuando se produce una vinculación en un podcast de música con una marca publicitaria, eso supone una sincronización. Y eso requiere una autorización previa del autor o muchas veces de la editora musical. Tenemos en Algo Cambió un capítulo apasionante sobre las sincronizaciones. Recomiendo a todo el mundo que lo veáis. Explica perfectamente que hay canciones que no se pueden utilizar y canciones que sí. Depende a veces del artista, del editor, de lo que sea. En este caso, cuando no se trata de ese uso publicitario, porque nosotros representamos el repertorio de nuestras editoras multinacionales y nuestros editores entran dentro de lo que llamamos la licencia blanca, lo puedes utilizar todo lo que quieras, pero cuando hay esa vinculación con una marca o con un producto o una publicidad, sí que tiene que estar esa previa autorización del editor, normalmente a través de la sincro. Y el otro supuesto, pero que no, bueno, que sí que puede darse en la tal, es cuando es una sintonía del programa radiofónico. Las radios, que es lo mismo que hacemos en la radio. Una radio que tiene una sintonía, que utiliza siempre esa sintonía para tal, ahí sí que muchas veces el editor exige una sincronización previa porque se produce esa vinculación entre siempre y constante del programa entre el podcast y esa canción o esa obra musical que se considera una sincro. O sea, estamos siguiendo exactamente el mismo sistema que se sigue en la radio. Entonces, salvo esos casos, se podrá utilizar toda la música que se quiera para el podcast, siempre que esté dentro de nuestro repertorio. Que es verdad que es un repertorio amplísimo, pero bueno, que puede decir que esa canción no esté en nuestro repertorio, porque nosotros... Puede ser una canción propia del propio podcaster directamente. Bueno, claro, no está sí. Claro, luego hay canciones... No, o sea, nosotros solamente licenciamos el repertorio que administramos. Si es un repertorio suyo... Y finalmente, que nos echan de aquí, Jorge, Vale. nos va a matar. Esto afecta, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de todas las plataformas, porque iVoox tiene ha tenido su propia licencia, su propia manera de funcionar. No sé si esto de lo que estamos hablando es sobre todo Spotify o aplicable a todo.
Sería aplicable a todo. Lo que pasa es que como tenemos acuerdos con Spotify, tenemos que ver cómo encajamos ahora esto en nuestra licencia que tenemos con Spotify, que tenemos para lo que es el uso de la música. Ahora también iniciamos negociación con Spotify y hay que encajar esto ahí. Pero en principio todo lo que sería ahora, en cuanto la publiquemos, cualquier podcast, productor de un podcast, plataformas de podcast que quiera empezar a utilizar música, pues se lo ofreceríamos a través de este marco tarifario y de licencia, porque claro, esto va unido luego a una licencia que tienes que respetar el derecho moral, no puedes modificar las obras, toda una serie de... no incluimos, lógicamente, lo que es el soporte fonográfico, porque para eso hay otros titulares de derecho, estamos hablando, o sea, hay toda una serie de condiciones en la licencia, pues como tenemos con las radios o como cualquier otro usuario de nuestro repertorio. Luego también había un poco de mito con esto de que podías meter una ráfaga de 5 segundos de una canción, pero en realidad eso nunca fue una realidad. O sea, eso era un bulo que circulaba por ahí, ¿no? Bueno, no. Lo que pasa es que igual el algoritmo no te pillaba de repente... Bueno, eso, por lo que es la parte de los derechos de autor, no se establece un mínimo exento, por entendernos. Sí que es verdad que en televisión existía un concepto de ráfagas publicitarias, pero era efectos de distribución, porque tecnológicamente la SGAE no era capaz de identificar la obra cuando duraba menos de 10 segundos o 5 segundos la ráfaga, no recuerdo cuál era. Y entonces esas obras se volcaban, esos derechos se volcaban en el resto de los contenidos publicitarios a efectos de reparto, no a efectos de cobro. O sea, la televisión pagaba lo mismo. Lo que pasa es que eso con la tecnología actual incluso lo hemos quitado, incluso para las televisiones. Puede que por ahí viniera algo de esa confusión, pero no hay, por lo menos por parte de lo que es la obra, el derecho de autor del compositor de la obra, no hay una cantidad mínima que no tal. Sí que es verdad que en las plataformas de streaming hacíamos lo que llamamos la preescucha. O sea, que si tú puedes escuchar la canción, o sobre todo cuando te la querías descargar por el sistema de compra de descarga, podías escucharla antes, igual que antes te ibas al Corte Inglés y te ponían los cascos. Sí. Eso no se cobraba aparte. O sea, iba incluido, digamos, en la tarifa. Okay. Pero no el concepto de ráfaga para esto. Pues muchas gracias, Cristina, lo ha quedado clarísimo. Y nada, deseando que tengamos esta opción. Sí, vale. Nada. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.